Pensar rápido, pensar despacio. Capítulo 2. Atención y esfuerzo. En el caso improbable de que se hiciera una película sobre este libro, el Sistema 2 sería un personaje secundario que se cree protagonista. El rasgo que define al Sistema 2 en esta historia es que sus operaciones requieren esfuerzo y una de sus características principales es la pereza, una renuencia a invertir más esfuerzo del estrictamente necesario. En consecuencia, los pensamientos y las acciones que el Sistema 2 cree que ha elegido son a menudo guiados por la figura central de la historia, que es el Sistema 1. Sin embargo, hay tareas vitales que solo el Sistema 2 puede realizar porque requieren esfuerzo y actos de autocontrol en los que las intuiciones y los impulsos del Sistema 1 sean dominados. Esfuerzo mental. Si el lector quiere experimentar cómo trabaja a pleno rendimiento el Sistema 2, el siguiente ejercicio se lo permitirá. En 5 segundos lo conducirá hasta el límite de sus capacidades cognitivas. Para empezar, forme varias secuencias de 4 dígitos, todas diferentes, y escriba cada secuencia en una ficha. Júntelas todas y coloque encima una ficha en blanco. La tarea que debe realizar se denomina suma menos 1 y consiste en lo siguiente. Golpee la mesa a un ritmo constante, o mejor aún, ponga un metrónomo a 1 segundo. Retire la ficha blanca y lea los 4 dígitos en voz alta. Espere 2 pulsos. Luego diga una secuencia en la que cada uno de los dígitos originales se haya incrementado en 1. Si los dígitos de la ficha son 5294, la respuesta sería 6305. Mantener el ritmo es importante. Pocas personas pueden con más de 4 dígitos en la tarea suma menos 1, pero si desea un reto aún mayor, intente una suma menos 3. Si el lector desea saber lo que su cuerpo está haciendo mientras su mente está trabajando esforzadamente, disponga 2 pilas de libros sobre una mesa sólida. Encima de una de ellas coloque una cámara de video y en la otra apoye su barbilla. Ponga en marcha el video y mire fijamente al objetivo, mientras trabaja en los ejercicios suma 1 y suma menos 3. El cambio en el tamaño de las pupilas que luego observará le dará fiel testimonio de lo duramente que ha trabajado. He tenido una larga relación personal con la tarea de suma menos 1. Al principio de mi carrera pasé un año en la Universidad de Michigan como visitante de un laboratorio que estudiaba la hipnosis, buscando un tema provechoso de investigación. El Scientific American encontré un artículo en lo que el psicólogo Richard Hess describía la pupila del ojo como una ventana al alma. Lo he releído recientemente y de nuevo lo he encontrado sorprendente. Mientras Hess está contando que su esposa había notado que sus pupilas estaban dilatadas cuando él contemplaba bellas fotografías de la naturaleza, y terminaba con 2 vistosas fotografías de una misma mujer de muy buen ver, que parece mucho más atractiva en una que en la otra. Entre ellas solo hay una diferencia. Las pupilas de sus ojos parecen dilatadas en la foto más interesante y contraída en la otra. Hess había hablado sobre la belladona, una sustancia que dilata las pupilas y se ha utilizado como cosmético, y sobre los compradores de bazares que llevan gafas oscuras para ocultar a los comerciantes su grado de interés. Uno de los hallazgos de Hess atrajo especialmente mi atención. Había observado que las pupilas son indicadores muy sensibles del esfuerzo mental. Se dilatan notablemente cuando multiplicamos números de 2 dígitos, y si las operaciones son difíciles, se dilatan más que si son fáciles. Sus observaciones indican que la respuesta al esfuerzo mental es distinta de la excitación emocional. El trabajo de Hess no tenía mucho que ver con la hipnosis, pero concluía que la idea de una señal visible del esfuerzo mental prometía mucho como tema de investigación. Un estudiante del laboratorio Jackson Beatty compartía mi entusiasmo y ambos nos pusimos a trabajar. Beatty y yo organizamos algo similar al gabinete de pruebas de un óptico, en el que el sujeto experimental apoyaba la cabeza en un soporte de barbilla y frente miraba a una cámara mientras escuchaba información grabada y respondía a preguntas acompañado de los pulsos grabados de un metrónomo. Los pulsos se disparaban un flash, indicando cada segundo, momento en que se tomaba una fotografía. Al terminar cada sesión experimental, corríamos a revelar la película.
Proyectábamos las imágenes de la pupila en una pantalla y nos poníamos a medirlas con una regla. El método era el más idóneo para investigadores jóvenes e impacientes. Conocíamos los resultados casi inmediatamente y esto siempre nos mostraba hechos claros. Beatty y yo concentramos en tareas rítmicas, como suma menos 1, en las que todo momento sabíamos con precisión qué sucedía en la mente del sujeto. Grabamos secuencias de dígitos en pulsos de metrónomo y pedimos al sujeto que repitiera o modificara los dígitos uno a uno, manteniendo el mismo ritmo. Pronto descubrimos que el tamaño de las pupilas variaba segundo a segundo, reflejando las demandas cambiantes de la tarea. La forma de la respuesta era una V invertida. Como el lector había podido experimentar si ha hecho los ejercicios suma menos 1 y suma menos 3, el esfuerzo crece con cada dígito sumado que oye hasta alcanzar un pico casi insoportable cuando se apresura a producir una secuencia transformada durante inmediata carga, su memoria a corto plazo. Los datos de las pupilas corresponden exactamente a una experiencia subjetiva, secuencias largas producidas infaliblemente dilataciones mayores. La tarea de transformación aumentaba el esfuerzo, y el pico en el tamaño de las pupilas coincidía con el esfuerzo máximo. Un ejercicio de suma menos 1 con 4 dígitos producía mayor dilatación que la tarea de retener 7 dígitos para su recuerdo inmediato. Suma menos 3, que es mucho más difícil, es la tarea que exige todas las que he observado. En los primeros 5 segundos, las pupilas se dilatan en un 50% de su tamaño original. Las pupilas se dilatan en un 50% de su tamaño original y las pulsaciones cardíacas aumentan en unas 7 por minuto. Cuando propusimos a los sujetos más dígitos de los que podían recordar, sus pupilas dejaron de dilatarse o se contrajeron. Durante unos meses trabajamos en una espaciosa habitación del sótano en la que habíamos instalado un sistema de circuito cerrado que proyectaba una imagen de la pupila del sujeto en una pantalla situada en el pasillo. También podíamos oír lo que estaba sucediendo en el laboratorio. El diámetro de la pupila proyectada era alrededor de un pie, unos 30 centímetros. Verla dilatarse y contraerse cuando el participante estaba trabajando en una experiencia fascinante y toda una atracción para los visitantes de nuestro laboratorio. Nos divertíamos e impresionábamos a nuestros invitados con nuestra capacidad para adivinar cuándo el participante abandonaría la tarea. Mientras hacía una multiplicación mental, la pupila normalmente se dilataba hasta alcanzar gran tamaño en pocos segundos, y así permanecía mientras el individuo se afanaba en el problema, e inmediatamente se contraía cuando encontraba una solución o desistía. Cuando observábamos desde el pasillo, a veces sorprendíamos al participante y a nuestros invitados preguntando: ¿por qué lo deja justo ahora? La respuesta desde dentro del laboratorio era a menudo: ¿cómo lo sabía? A lo que respondíamos: tenemos una ventana a su alma. Las observaciones casuales que hacíamos desde el pasillo eran en ocasiones tan informativas como los experimentos formales. Hice un importante descubrimiento una vez que estaba ociosamente mirando la pupila de una mujer durante una pausa entre dos tareas. Ella mantenía su postura en el soporte de la barbilla, de modo que podía ver la imagen de su ojo mientras se entablaba una conversación rutinaria con el experimentador. Me quedé sorprendido de que la pupila permanecía pequeña y no se dilatara apreciablemente mientras hablaba y escuchaba. A diferencia de las tareas que estábamos estudiando, la conversación mundana aparentemente demandaba poco o ningún esfuerzo, no más que el necesario para memorizar 2 o 3 dígitos. Ese fue un buen momento para exclamar ¡Eureka! Me di cuenta de que las tareas que habían elegido para su estudio eran esfuerzos excepcionales. Una imagen me vino entonces a la mente: la vida mental. Hoy hablaría de la vida del sistema 2. Normalmente transcurre apaciblemente, como en un paseo agradable o a veces interrumpido por episodios de jogging, y en raras ocasiones carreras desesperadas. Los ejercicios suma menos 1 y suma menos 3 son carreras y la charla casual es un paseo. También descubrimos que cuando se esfuerza en una carrera mental, las personas pueden de hecho volverse ciegas. Los autores de El gorila invisible habían hecho invisible al gorila al mantener a los observadores intensamente ocupados en contar tantos. Informamos de un ejemplo menos drástico de ceguera durante el ejercicio de suma menos 1. Mostramos a nuestros sujetos mientras trabajaban una serie de letras en rápidos destellos. Les pedimos que dieran total prioridad a la tarea,
pero al final de la tarea con los dígitos les preguntamos si, durante la prueba, en algún momento habían aparecido la letra K. El resultado principal fue que la capacidad de detectar e informar haber visto la letra en cuestión cambiada en el curso de los 10 segundos de duración del ejercicio. A los observadores casi nunca se les pasó una K, que se mostraba al principio o casi al final de la tarea suma menos 1. Pero si a la mitad del tiempo, cuando el esfuerzo mental alcanzaba el pico, a pesar de que teníamos fotografías de un ojo muy abierto mirándola directamente, se obtuvo para la detección el mismo patrón de B invertida que para la dilatación de la pupila. La semejanza era tranquilizadora. El tamaño de la pupila era una buena medida de la excitación física que acompañaba al esfuerzo mental, y pudimos ir más allá y utilizarlo para entender cómo trabajaba la mente. Casi a la manera del contador de luz que tenemos en nuestras casas, las pupilas son un indicador del consumo de energía mental. La analogía no es superficial. El consumo de electricidad depende de lo que elijamos hacer: iluminar una habitación o tostar una rebanada de pan. Cuando encendemos una bombilla o una tostadora, estas solo consumen la energía que necesitan y nunca más. De modo similar, decidimos hacer una cosa, pero tenemos el control del esfuerzo limitado para hacerla. Supongamos que nos muestran 4 dígitos, digamos que 9462, y se nos dice que nuestra vida depende de que los retengamos en la memoria durante 10 segundos. Sin embargo, por mucho que queramos vivir, en esta tarea no podemos hacer tanto esfuerzo con el que estaríamos obligados a hacer para llevar a cabo una transformación de suma menos 3 con los mismos dígitos. El sistema 2 y los circuitos eléctricos de nuestras casas tienen una capacidad limitada, pero responden de diferente manera a una sobrecarga peligrosa. El interruptor automático salta cuando la demanda de corriente es excesiva, haciendo que todos los dispositivos de este circuito dejen de funcionar al instante. En contraste de lo que sucede en la instalación eléctrica, la respuesta a la sobrecarga mental es selectiva y precisa. El sistema 2 protege la actividad más importante de modo que ésta recibe la atención que necesita. La capacidad sobrante se asigna segundo a segundo a otras tareas. En nuestra versión del experimento del gorila, pedimos a los participantes que dieran prioridad a la tarea de los dígitos. Sabemos que así lo hicieron, porque la acción del objeto visual no tuvo efecto alguno en la tarea principal. Cuando la letra crítica era presentada en un momento de alta demanda de atención, los sujetos simplemente no la veían, y cuando la tarea de transformación era menos exigente, su detección era más frecuente. Esta sofisticada asignación de atención ha sido perfeccionándose en una larga evolución. Orientar la atención y responder rápidamente a los peligros más serios o a las oportunidades más prometedoras aumentan la posibilidad de supervivencia. Y esta capacidad no se limita ciertamente a los humanos, incluso a los humanos modernos. El sistema 1 toma el control en las emergencias y asigna total prioridad a las acciones de autoprotección. Imagínese al lector al volante de un automóvil que inesperadamente patina en una gran marcha de aceite. Se dará cuenta de que ha respondido al peligro antes de ser plenamente consciente de él. Betty y yo trabajamos durante un año, pero nuestra colaboración tuvo un gran efecto en nuestras posteriores carreras. Él llegó a ser una destacada autoridad en pupilometría cognitiva y yo escribí un libro titulado Atención y Esfuerzo, basado en gran parte a lo que aprendimos juntos e investigaciones posteriores realizadas en Harvard al año siguiente. Aprendimos muchas cosas sobre el trabajo de la mente, que ahora represento como el sistema 2, partiendo de la meditación de las pupilas en una amplia variedad de tareas. Cuando adquirimos habilidades para una tarea, la demanda de energía disminuye. Estudios del cerebro han demostrado que el patrón de actividad asociado a una acción cambia conforme la habilidad aumenta, con menos zonas del cerebro implicadas. El talento tiene efectos similares. Individuos muy inteligentes necesitan menos esfuerzos para resolver los mismos problemas, como indica el tamaño de la pupila y la actividad del cerebro. Una ley general del mínimo esfuerzo rige en la actividad tanto cognitiva como física. La ley establece que si hay varias formas de lograr el mismo objetivo, el individuo gravitará finalmente hacia la pauta de acción menos exigente. En la economía de la acción, el esfuerzo es un coste y la adquisición de la habilidad viene determinada por el balance de costes y beneficios. La pereza está profundamente arraigada en nuestra naturaleza. Las tareas que estudiamos varían considerablemente en sus efectos sobre la pupila. En la línea de base, nuestros sujetos estaban despiertos, conscientes y listos para emprender la tarea.
probablemente en un nivel de excitación y disposición cognitiva más alto de lo habitual. Retener 1 o 2 dígitos en la memoria o aprender a asociar una palabra con un dígito, 3 igual a puerta, producía efectos reconocibles en la excitación momentánea por encima de esa línea de base, pero los efectos eran minúsculos y solo un 5% de incremento en el diámetro de la pupila asociado a suma menos 3. Una tarea que requería discriminación entre el tono de 2 notas reveló dilataciones significativamente mayores. Recientemente, investigaciones han demostrado que inhibir la tendencia a leer palabras distractoras, como en la figura 2 del capítulo anterior, también demanda un esfuerzo moderado. Mayor era el esfuerzo que requerían los test de memoria a corto plazo para 6 o 7 dígitos. Como el lector podrá comprobar, el requerimiento de recordar y decir en voz alta su número de teléfono o el día del cumpleaños de su esposa también demanda un breve pero apreciable esfuerzo, porque la serie entera debe mantenerse en la memoria cuando se organiza la respuesta. La multiplicación mental de números de 2 dígitos y la suma menos 3 están cerca del límite de lo que la mayoría de las personas pueden hacer. ¿Qué hace que algunas operaciones cognitivas sean más exigentes y esforzadas que otras? ¿Qué prestaciones podemos obtener con la aplicación de la atención? ¿Qué puede hacer el sistema 2 que no puede hacer el sistema 1? Por el momento tenemos respuestas provisionales a estas preguntas. Se requiere esfuerzo para mantener simultáneamente en la memoria varias ideas que requieren acciones separadas o que necesitan combinarse conforme una regla. Por ejemplo, enumerar la lista de la compra cuando se entra en el supermercado, elegir entre pescado y ternera en un restaurante o combinar un resultado sorprendente de un sondeo con la información de que la muestra de ese sondeo era pequeña. El sistema 2 es el único que puede seguir reglas, comparar objetos en varios de sus atributos y hacer elecciones deliberadas entre opciones. El automático sistema 1 no tiene esa capacidad. El sistema 1 detecta relaciones simples. Todos se aparecen. El hijo es mucho más alto que el padre y sobresale en integrar información sobre una cosa, pero no trata con múltiples temas distintos, ni es hábil en utilizar información puramente estadística. El sistema 1 percibe que una persona descrita como de carácter disciplinado y metódico, que necesita ordenarlo y organizarlo todo y tiene obsesión por el detalle, parece la caricatura de un bibliotecario. Pero combinar esta intuición con el conocimiento de que el número de bibliotecarios es pequeño en una tarea que solo el sistema 2 puede realizar, si es que el sistema 2 sabe cómo hacerlo, cosa que solo se puede decir de pocas personas. Una capacidad decisiva del sistema 2 es la adopción de conjuntos de tareas. Puede programar la memoria para obedecer una orden que anula las respuestas habituales. Consideremos la siguiente tarea: contar todas las apariciones de la letra F en esta página. No es una tarea que el lector haya realizado antes, de modo que no la encontrará nada natural, pero su sistema 2 puede realizarla. Tendrá que hacer un esfuerzo para disponerse a hacer este ejercicio y también llevarlo a cabo, aunque es seguro que mejorará con la práctica. Los psicólogos hablan de control ejecutivo para describir los asuntos, identificando las principales zonas del cerebro que están al servicio de la función ejecutiva. Una de estas zonas está activa siempre que hay que resolver un conflicto. Otra es el área prefrontal del cerebro, una zona que se halla sustancialmente más desarrollada en los humanos que en otros primates, y que está implicada en operaciones que asociamos con la inteligencia. Supongamos ahora que al final de esta página el lector encuentra una nueva instrucción: contar todas las comas de la página siguiente. Esto le resultará más difícil, porque tendrá que vencer la tendencia recién adquirida a centrar la atención en la letra F. Uno de los descubrimientos más notables que los psicólogos cognitivos han hecho en las últimas décadas es que pasar de una tarea a otra requiere esfuerzo, especialmente cuando el tiempo apremia. La necesidad del cambio rápido es una de las razones de que suma menos 3 y la multiplicación mental sean tan difíciles. Para llevar a cabo la tarea suma menos 3 es preciso retener al mismo tiempo varios dígitos en la memoria operativa, asociando cada dígito a una operación particular. Algunos dígitos están en cola para ser transformados y unos se hallan en proceso de transformación y otros ya transformados son retenidos para informar de los resultados. Los test modernos de memoria operativa piden al individuo cambiar repentinamente entre dos tareas exigentes.
reteniendo los resultados de una operación mientras se realiza la otra. La gente que hace bien estos tests tiende a hacer bien los tests de inteligencia general. Sin embargo, la capacidad de controlar la atención no es simplemente una medida de inteligencia. Las medidas de eficiencia en el control de la atención predicen en controladores de tráfico aéreo y pilotos de la Fuerza Aérea Israelí, actuaciones que van más allá de los efectos de la inteligencia. La presión del tiempo es otra demanda de esfuerzo. Cuando el lector hacía el ejercicio suma menos 3, la necesidad de apresurarse le venía impuesta en parte por el otro metrónomo y en parte por la carga de la memoria. Como el malabarista que mantiene varias bolas en el aire, no podía pararse. El ritmo que el material decae en la memoria lo obligaba a apresurarse, haciéndole refrescar y repetir información antes de que se pierda. Todas estas tareas que requieren mantener simultáneamente varias ideas en la mente tienen el mismo carácter apresurado, a menos que tengamos la suerte de poseer una memoria operativa de gran capacidad. Nos veremos obligados a trabajar de manera incómoda. Las formas más trabajosas de pensamiento lento requieren que pensemos con rapidez. El lector habrá observado al hacer el ejercicio suma menos 3 lo inhabitual que es para su mente trabajar tan duramente. Incluso si pensamos en la vida cotidiana, pocas de las tareas mentales en las que nos embarcamos durante un día de trabajo son tan exigentes como suma menos 3, y nos piden tanto como guardar en la memoria 6 dígitos para su recuerdo inmediato. Normalmente evitamos la sobrecarga mental, dividiendo nuestras tareas en múltiples pasos fáciles, consignando los resultados intermedios a la memoria a largo plazo, o al papel, antes que a una memoria operativa fácilmente sobrecargable. Cubrimos largas distancias tomando nuestro tiempo y conduciendo nuestras vidas mentales de acuerdo con la ley del mínimo esfuerzo. Hablando de atención y esfuerzo, no quiero intentar resolver esto mientras conduzco. Es una tarea que dilata la pupila. Requiere esfuerzo mental. Aquí actúa la ley del mínimo esfuerzo. Él quiere pensar lo menos posible. Ella no olvidó la reunión. Es que estaba totalmente concentrada en alguna cosa cuando se acordó de la reunión, y ella no te oyó. Lo que me vino rápidamente a la mente era una intuición del sistema 1. Tendré que volver a empezar y buscar en mi memoria deliberadamente. Este fue el capítulo 2 de Pensar rápido, de pensar despacio. Espero que les haya gustado y cualquier sugerencia me la dejan en los comentarios. Muchas gracias.